darle la bienvenida a esta hora en los estudios en Quito, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias Liz, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Como ya lo mencionaba, pues la noche de ayer en una cadena nacional el presidente dio a conocer este plan de reactivación, de apoyo para ese alivio de las finanzas públicas, indicó cómo se distribuiría el dinero que vendría de organismos multilaterales y también de organismos de crédito chino. Y de ese dinero, de más de 7.000 millones de dólares, 2.000 millones ya están en las cuentas del país. ¿Cómo serán o cómo se establecerán las prioridades considerando que hay pues cuentas que atender, hay cuentas impagas, situaciones impagas en el país? Liz, de nuevo muchas gracias. Como usted recordará, en marzo de este año, el ministro de Economía y yo, por mandato del presidente, anunciábamos al país que comenzábamos una reestructuración, una reorganización de la deuda. Esa reorganización fue tremendamente exitosa y de la mano de la seriedad que el Ecuador mostró al pagar parte del capital, 300 millones de dólares, decíamos que con esos 300 millones de dólares nosotros hacíamos la tarea de la persona seria que se acerca a su acreedor, al tendero, al banquero y le dice, mire, no tengo para pagarle, pero vengo aquí a pagar lo que puedo, ayúdeme porque yo soy una persona de buena fe. Eso hizo el Ecuador en marzo de este año y a partir de eso aquí están las pruebas. Ya 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares llegaron de los multilaterales hace 2 meses. Ahora son 2.000 más que ya están en el país. 4.500 millones de dólares por haber pagado 300. Y van a venir más, van a venir 5.000 millones de dólares más. Es decir, casi 10.000 millones de dólares versus 300. Esa es la decisión de un presidente que hace las cosas correctamente y que dice la verdad. ¿Para qué es ese dinero? Para que la gente cuente con apoyo de dinero en su bolsillo. Créditos, 300 millones de dólares de créditos vía Banecuador, vía la banca privada con el Reactívate Ecuador, pago a proveedores, más de 17.000 proveedores van a ser pagados esta semana en menos de los montos menores de 500.000 dólares, jubilados, que es fundamental, y por supuesto salarios de las personas que habían sido pagadas con retraso en el sector público y a quienes agradecemos por su paciencia porque ya fueron pagadas en el fin de semana, en el mes que nos correspondía pagar. Bueno, y efectivamente el presidente mencionaba que se iban a poner al día con el pago de esos proveedores, también se iba a poner al día en el pago a las juntas parroquiales, un pago parcial a los municipios, y habló de esta inyección de crédito al programa Reactívate Ecuador y decía que se buscaba con eso tener un efecto cascada. ¿Cuál es la proyección en cuanto a lograr ese efecto y en cuánto tiempo también? También vamos a pagar temas de salud. Perdóneme, me olvidaba de plantear, es muy importante, nos estamos poniendo al día con aquellas personas, aquellas instituciones que han apoyado el tratamiento de salud y vamos a hacer una inversión más importante, siempre pensando en la salud de cercanía. El ministro de Salud le dio la vuelta a esta pandemia con la dificultad que eso ha significado. Miren ustedes los datos que se presentaban hace un momento del Perú, nuestro país vecino, lo que está viviendo Colombia, por el tratamiento de la epidemia en la comunidad. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo desde un inicio que esto no se solucionaba en los hospitales, se solucionaba en la comunidad y se abrieron más de 2.000 centros de cercanía. Al contrario del pasado, no se trata de buscar grandes hospitales, se trata de centros de salud que la gente pueda acudir y decir, miren, tengo fiebre, y en ese triaje pueda irse tratando a la gente en el tiempo necesario para que no vivamos ese doloroso evento de Guayaquil nunca más. También en temas de educación vamos a crecer la conectividad, vamos a entregar tablets a profesores y a alumnos en un proyecto bastante ambicioso para mejorar nuestra situación y vamos a crecer en 250.000 los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Es decir, vamos a cubrir tanto a las personas que más lo necesitan como a las personas que van a generar empleo con los créditos, a los proveedores que le meten dinero a la economía y también nos preocupamos de educación y salud. Como siempre, este es un gobierno guiado por un presidente que tiene en la cabeza a los más necesitados y a los emprendedores que van a generar trabajo. Nuestras prioridades siguen siendo las mismas que el presidente planteó el 24 de mayo. Salud, alimentación, empleo y dolarización. Y esa última, la dolarización, ha sido salvada por un presidente y un ministro de Economía que tuvieron siempre claro que era momento de tomar las decisiones correctas, actuar con responsabilidad y honestidad y pensar en que si nosotros hacemos eso, tenemos un triunfo. El triunfo ya está en el Ecuador, 2.000 millones de dólares y 7.000 millones de dólares hasta fin de año. Vamos a tener una de las economías que mejor va a estar a inicios del próximo año del mundo. Y eso solamente se da porque es un país que ha acogido con responsabilidad la petición de un gobierno que actuó con la honestidad y la claridad de buscar un objetivo común. Bueno, y eso yo se lo pregunto, doctor Roldán, porque este dinero que ingresa, que ya está ingresando, ya tiene un destino, debido, como digo, a las obligaciones que tenía pendientes este gobierno.
Y se lo pregunto porque incluso el presidente Lenín Moreno en la cadena de ayer decía que pese a que están llegando, que van a llegar 7.150 millones, ahora usted decía que serían alrededor de 10.000 millones de dólares, pues no será dinero suficiente porque hay muchos frentes abiertos dentro, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que le hago es, quedan 7 meses de ese gobierno, ¿cuál será la estrategia entonces para cumplir con esa meta que se impuso desde el primer día el gobierno del presidente Lenín Moreno, que era de dejar un país mejor del que recibió? Lo que decía son 7.150 millones, como dijo el presidente bien, ya han entrado 2.000 millones de dólares de los multilaterales en el pasado, y en el 20 y en el 21 entrarán 2.500 millones de dólares más. El presidente de la República tiene claras las prioridades que le acabo de decir. En alimentación hemos dado ya más de 4 millones de raciones a las personas en época de coronavirus. En términos de empleo, lo que hemos hecho es contener una situación dificilísima de caída de empleo, y poco a poco vamos recuperando. Más de 130.000 empleos ya se han recuperado con contratos firmados en el Ministerio de Trabajo, que es lo fundamental. En términos de salud, el presidente presentará en los próximos días, mañana tiene una reunión con el ministro de Salud para presentarle al país la situación del Ecuador versus la pandemia. No es una situación fácil para ningún país del mundo, pero el Ecuador sí está entre los países que mejor le ha manejado, sobre todo en términos de América Latina. Y por último, en términos de dolarización, el gran desafío, Liz, era cuidar este gran bien que tenemos los ecuatorianos a toda costa. Y para eso el mantenernos cercanos al mundo, el mantenernos cercanos a los organismos multilaterales, el que el mundo confíe en el Ecuador, es parte fundamental para que nuestra moneda esté intacta. Hoy esas 4 prioridades son las que nos van a permitir salir adelante, y esas 4 prioridades son las que van a permitir a este gobierno sostener el cierre de gobierno. Hay gente que lo que cree es que ya hay que ir cerrando. Nosotros lo que creemos es que es momento de apretar más que nunca, de cerrar corriendo como si fuera una carrera de 100 metros para que el próximo gobierno tenga lo que el presidente varias veces ofreció y que lo está cumpliendo. Y es que el próximo gobierno tenga una recepción del poder muchísimo mejor de la que él recibió, con transparencia, con dinero, con claridad y con la apertura que merece un gobierno que va a comenzar un nuevo momento para el país. Bueno, y ayer efectivamente pues se hacía el anuncio de este plan de reactivación, un poco ya detallando cómo va a ser destinado, cómo van a destinarse esos recursos que van a ingresar y que ya están ingresando a las cuentas del gobierno, pero al mismo tiempo el presidente Moreno decía que viene este momento de mirar hacia un futuro con ilusión, y hacía también una exposición de a lo que se aspira a llegar ya también en materia económica, más allá de, como digo, cubrir con esas obligaciones. Y él decía que esperaban un superávit global del sector público no financiero del 0,6% para el 2022, lograr paulatinamente un nivel de deuda sobre el Producto Interno Bruto menor al 57% para el 2025, mejorar la transparencia, decía él, del Banco Central y también trabajar en la autonomía del mismo y luchar incansablemente contra la corrupción. ¿Serán suficientes los 7 meses restantes que tiene el gobierno hasta mayo del 2021 para poder al menos dejar sentadas las bases para lograr estas metas que en muchos de los casos no solamente depende del gobierno, sino de otras funciones del Estado? Nadie habría imaginado que en 4 años el presidente Moreno habría cambiado la democracia. Vivimos una democracia plena. Contamos con libertad de expresión, cuando en este país lo que teníamos es un poder que le tenía a la gente que pensaba distinto con una bota en la cabeza. Las relaciones internacionales del Ecuador son mejores que nunca y no existían. Antes nuestro mejor amigo era Venezuela, Bielorrusia. Hoy día nuestros mejores amigos son Europa, Estados Unidos, Colombia, Perú. Y en cuarto lugar, la prosperidad. Aquí está el cuarto desafío en el que le estamos cumpliendo al país, y el presidente de la República lo tuvo siempre claro. Había que caminar con sensatez, honestidad y decencia hacia el objetivo de mejorar la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo se les mejora? Con libertad, con apertura, con democracia, con estar mejor relacionados con el mundo y con dinero para poder salir adelante. No esperábamos pasar momentos tan difíciles como los de la pandemia y momentos tan difíciles como los que pasamos en octubre pasado. Sin embargo, el gobierno al que la gente lo elige para poder gobernar con sensatez, con responsabilidad hacia el futuro. Ayer, le cuento una anécdota rápida, ayer estaba haciendo compras con mis hijos y se me acercó un señor Olger, cuyo apellido no quiero hoy día repetir, y me decía: en poco tiempo la gente va a reconocer lo que ustedes están haciendo, porque ustedes han hecho lo correcto, no necesariamente lo popular. Y yo pensaba dentro mío, que es lo que el presidente repite todos los días: estamos aquí para hacer lo correcto, y ojalá la gente lo sienta en su vida, más allá de que lo reconozca o no. Bueno, y precisamente usted acaba de mencionar lo que sucedió en octubre del año pasado. Han transcurrido 365 días desde entonces. ¿Y cuál es la lectura que hacen un año después de eso que vivió el país y que, bueno,
que dejó ya o lastimó ya de alguna manera también la economía en ese momento, y después se sumó lo que vino ya en marzo de este año, ¿no? La pandemia por el COVID-19. La primera lección es la paz. El Ecuador es un país de paz y un país de armonía, y hoy vivimos en paz y en armonía, y esa es una primera tranquilidad. La segunda, hemos logrado ir rompiendo esa distorsión de los subsidios. Hoy día, poquito a poquito, para que la gente no tenga un perjuicio, vamos rompiendo ese subsidio que les beneficiaba a los contrabandistas y a las personas que más dinero tenían. Y creo que el tercero y el más importante es mirar un país en conjunto, ya no solamente en paz, sino un país en conjunto. Y creo que las elecciones van a ser un buen camino para ello. Quienes incendiaron, quemaron, secuestraron, tendrán que hacer o tener su propia elección al respecto. Nosotros como gobierno preservamos la paz, preservamos la democracia, y bajo el liderazgo de una persona como Lenín Moreno logramos que este país siga caminando, no solamente después de octubre, sino después del coronavirus. Y poco a poco iremos saliendo, con una sonrisa en el rostro y con el empuje, el esfuerzo y el trabajo que los ecuatorianos estamos acostumbrados. Ahora, como usted ya lo mencionaba, se vienen las elecciones, lo que resta de este año también tiene un tinte político, con miras a lo que viviremos en febrero del 2021, y si bien es cierto, algunos candidatos han hecho una exposición de manera general o amplia de lo que esperan o de lo que ofrecerían, más bien, en caso de llegar a Carondelet, quizás pudieran recoger estrategias que sostengan lo que va a hacer este gobierno en los 7 meses que le resta al candidato de Construye ante Ruptura, Juan Fernando Velasco, que justamente decía que en los próximos días presentará un plan de gobierno. Lo fundamental es que nosotros preservemos la tranquilidad en el país. ¿Y dónde está la tranquilidad? En el empleo, en la seguridad, en tener buenas relaciones con nuestros clientes, que son al fin y al cabo los otros países, en que nuestra familia tenga una buena educación, tenga una buena salud. Yo estoy seguro de que el Ecuador, ahora que ha visto un momento mucho más tranquilo, mucho más sereno, un momento de ir saliendo adelante a pesar de las grandes dificultades, elegirá con la sabiduría que le corresponde. Yo estoy seguro además de que este país siempre encuentra un buen camino para salir adelante. Soy optimista por naturaleza, y estoy seguro de que en los próximos años tendremos ojalá grandes desafíos con grandes líderes que los enfrenten. Otros que hemos estado en este tiempo ya podremos disfrutar de nuestras familias, disfrutar de nuestras vidas, porque hemos dejado el país bajo el liderazgo del presidente Moreno enrumbado hacia un mucho mejor futuro. Pero ¿y cuál cree usted, hablando de desafíos, será el principal reto que tenga quien asuma en mayo las riendas de este país que ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19, pero que también durante esta pandemia pues ha sido golpeada por una corrupción que duele? Así es. Lamentablemente la corrupción es un elemento que ha convivido con el Ecuador durante muchísimo tiempo. Nosotros mismos como gobierno hemos tenido que enfrentar grandes decepciones, pero la corrupción no es el problema, sino cómo se le enfrenta. Recuerden ustedes cuando habían denuncias de corrupción, atacaban a los medios de comunicación, perseguían a los periodistas, les ponían multas a los dueños de los canales y después hacían homenaje al supuesto corrupto. Hoy día hay democracia, hay libertad de expresión, y cuando hay denuncias a esa persona se la separa del cargo y se pone, por supuesto, a la justicia con total independencia, porque la justicia es totalmente independiente, a actuar como debe. Hoy ya el camino de la democracia se ha fortalecido, tenemos poderes independientes, una justicia autónoma, y tenemos ya la certeza de que la próxima elección, quien gane, ganará con los votos que ha ganado. Tenemos libertad de expresión, y para eso las denuncias van a ser fundamentales para que la corrupción no sea el pan de cada día y la impunidad vive entre nosotros. Tenemos mejores relaciones con los países que hoy día le hacen mejor al país, que son los que además albergan a los organismos multilaterales que están confiando en nosotros, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, la CAF. Y en la economía tenemos solamente que solidificar el camino. Esto es lo mismo que una familia. Si queremos vivir una economía sana, los gastos tienen que bajar, y los hemos bajado, y los ingresos tienen que subir, y para eso tenemos que recibir apoyo del mundo con objetivos claros, y ese objetivo es que este país crezca, que la gente tenga trabajo, que los jóvenes tengan esperanza con la educación, y que el país se vuelva el vergel que todos sentimos y soñamos, que el Ecuador sea ese país que merece ser en el mundo y que merece ser para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, y eso es lo que esperamos todos, pero ahí sí quisiera preguntarle, haciendo una evaluación ya macro, ¿qué calificación le daría usted también a ese objetivo que tiene el gobierno de esa cirugía mayor a la corrupción, ¿no? Una vez que, como digo, durante estos 4 años de gobierno, prácticamente es ahora, en medio de una crisis sanitaria, cuando surge también esta crisis de valores, y hemos podido ver una corrupción que no ha respetado el dolor, sino que más bien se ha aprovechado de eso. Hoy se avisora, y se avisoró una
una situación muy grave en la que el Ecuador ha estado inmerso durante mucho tiempo. Ustedes recordarán en los meses de marzo, abril, mayo y junio, muchos funcionarios del gobierno recorrimos los hospitales. Yo acompañé al entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner en más de 30 hospitales del país para acompañar a nuestros médicos, para acompañar a nuestro personal de salud, a que se anime a estar, a que se anime a luchar, a que vea que si nosotros ponemos la cara siendo simples ciudadanos, ellos podían hacer el acto heroico que al final hicieron. Lamentablemente había otras personas que estaban pensando y aprovechando de ese momento para robar, y esos casos están siendo hoy día juzgados en la justicia, que es lo fundamental. Esa gente no se está paseando en carrazos por la calle, esa gente está o perseguida, o fugada, o encarcelada. Y ese es el destino de las personas que roban, no solamente en época de pandemia, sino en general al Estado. No podemos curar la corrupción de un día al otro, pero sí podemos marcar un camino de conducta para que no sea permanente, para que no se rían de nosotros, para que no nos muestren la impunidad, que es lo que pasó durante mucho tiempo aquí. Ya había gente que había perdido la esperanza y que creían que iba a ser más de lo mismo, pues no fue. O hay gente que roba, sin duda alguna, va a seguir habiendo gente que roba, pero a pesar de que siempre son decepciones para nosotros en el gobierno ver que hay gente que no entiende lo fundamental de la honestidad, de la decencia, de la transparencia, de cuidar el dinero público como nuestro, porque eso es nuestro, y que si le robas al sector público le estás robando a la madre de familia que tiene que ir con su niño a expurgar en la basura. El presidente de la República lo que ha sido es claro y transparente al respecto. Si es que alguien roba, responde ante la justicia, ante una justicia independiente, por decisión del presidente de llamar a la consulta popular de marzo, y a partir de eso esperamos que esto poco a poco vaya cambiando. No le quepa duda, Liz, sin duda tenemos decepciones diarias, decepciones semanales, pero esas decepciones se tienen que traducir en acciones fuertes y contundentes de la justicia para que no haya impunidad nunca más. Ahora, y usted en la respuesta anterior decía que ahora la gente podrá tener la tranquilidad de que el candidato que gane ganará por los votos que haya obtenido, y efectivamente en 4 meses tenemos elecciones. ¿Y usted cómo ve el proceso ya, quizás el panorama general en torno a lo que va encaminándose hasta llegar a las urnas, una vez que ha empezado con algunos tropiezos y algunos cuestionamientos de este proceso electoral? Somos respetuosos de los otros poderes del Estado. Al Consejo Electoral le corresponde hablar del tema, al Tribunal Contencioso Electoral le corresponde opinar. El gobierno será cuidadoso siempre en hablar de lo que nos corresponde a nosotros y dejar a los otros poderes que hablen de lo que les corresponde a ellos. Sin que signifique una injerencia en otro poder del Estado, pero más bien lo traía a colación por esa respuesta que usted dio, de que ahora podría haber la tranquilidad de llevar un proceso con transparencia, de que el candidato que llegue a Carondelet será acorde a los votos, ¿no?, al que haya obtenido mayor número de votos en estas elecciones. Tenemos la suerte de contar con una democracia plena, con una libertad de expresión fuerte, para que ustedes en los medios de comunicación, si encuentran alguna irregularidad, la puedan lanzar en todos los vientos y con toda la fuerza que eso corresponde. El presidente Moreno deja un legado de democracia, de libertad, de buenas relaciones con el mundo y de prosperidad, que es lo que siempre ofreció. Nos queda poco y vamos a apretar con toda la fuerza necesaria, Liz. Eso le aseguramos como gobierno nacional. Quiero agradecerle, doctor Roldán, que nos haya acompañado esta mañana, que haya estado con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias.